Muy buenos días para todos. En primer lugar, un agradecimiento muy grande a la Sociedad Venezolana de Endoscopía Digestiva por la invitación y por permitir en la endoscopía pediátrica participar. Y muy especialmente a mis dos queridas amigas, Yuraima Montilla y Nina Colina. La verdad es que nos hemos sentido desde CIED muy apoyados por la sociedad venezolana, así que nuevamente un gran agradecimiento. Me han pedido que les hable sobre polipectomía segura en niños. En realidad no conozco otra polipectomía que no sea segura, pero para que sea así hay que cumplir con algunos pasos, ¿verdad? A modo de introducción, déjenme decirles que los pólipos se consideran las tumefacciones o tumores que sobresalen de la mucosa del aparato digestivo, y estos pueden ser únicos, múltiples, sesiles o pediculados, y tener diferentes tamaños. Su presentación clínica en pediatría, lo más común es que sea a través de una rectorragia, pero también pueden presentarse como en prolapso del propio pólipo, dolor abdominal, invaginación intestinal, enteropatía perdedora de proteínas u oclusión intestinal. Si bien existen muchos métodos para identificar pólipos y la imagenología se ha desarrollado mucho en estos últimos tiempos, sin duda que la videoendoscopía con la polipectomía es el método o el procedimiento PRINCES, porque no solo nos permite identificar los pólipos, sino nos permite obtener la pieza, determinar el tipo histológico y mitigar los síntomas, mientras que con la imagenología solo podemos verlos. Entonces, la polipectomía es la extirpación por vía endoscópica de pólipos pediculados o con las características que yo les dije, sesiles, únicos, múltiples, con la ayuda de corriente eléctrica y con la ayuda generalmente de un asa de polipectomía. Para ello, primero que nada, tenemos que tener en cuenta el equipo humano que va a realizar la polipectomía. Debemos contar con un anestesiólogo. En pediatría utilizamos casi en el 100% de los procedimientos la anestesia. Debemos contar con un anestesiólogo que esté entrenado en anestesia pediátrica. No todos los anestesiólogos conocen la anestesia pediátrica y ha habido muchas dificultades cuando esto no es así. En segundo lugar, un endoscopista pediátrico, diplomado y con experiencia. En caso de que esto no sea así, el endoscopista debe estar supervisado por un endoscopista pediátrico entrenado. Y en tercer lugar, la asistente de endoscopía, que es también fundamental contar con un ayudante que esté atenta a todas las cosas que puedan presentarse durante una polipectomía. Como vemos, es una indicación bastante frecuente, tanto en el seguimiento de los síndromes de poliposis como en la polipectomía directamente. Y como les decía, fíjense que ya en este guideline publicado por la NASCAN y por ASGE, ella habla de que la mayoría de las endoscopías en Estados Unidos en niños son realizadas por endoscopistas pediátricos. En este otro paper publicado por la Sociedad de Endoscopía Europea y por la Sociedad de Gastroenterología, Patología y Nutrición Europea, también nos habla de que debemos utilizar el material adecuado, los colonoscopios pediátricos, y no utilizar material de adultos para realizar estos procedimientos en niños. Y en esta publicación que realizamos hace algunos años, donde miramos la situación actual de la endoscopía pediátrica en América Latina, en varios centros existe ya claramente cómo debe formarse un endoscopista pediátrico y cuál es el número de cada uno de los procedimientos que debe tener para considerárselo entrenado. Como ustedes ven, la polipectomía se exige por lo menos 10 polipectomías supervisado por un endoscopista pediátrico entrenado. Con respecto al resto del equipamiento, una de las cosas muy importantes para la polipectomía son las asas de polipectomía o asas de diatermia, que permiten que circule a través de ellas la corriente eléctrica que vamos a utilizar para la extirpación del pólipo. ¿Y qué es lo que generalmente utilizamos? Bueno, el equipo de electrocirugía, el electrobisturí, que lo que es una corriente de alta frecuencia que lo que hace es producir calor a nivel celular. Y tenemos dos tipos de corrientes que podemos utilizar. La corriente de corte, que es una corriente de alta concentración
que eleva la temperatura más allá de 100 grados, produce ebullición, estallido celular y corte. Es decir, que para cortar lo ideal es utilizar esta corriente. ¿Qué tiene como ventajoso? Que corta rápidamente y que no difunde la corriente hacia los tejidos adyacentes. Mientras que la corriente de coagulación es de baja densidad, el ascenso de temperatura no es rápido como en la otra, es lento y llega a unos 40, 60 grados, produce deshidratación, reducción del volumen celular, desnaturalización de la proteína y lo que hace es tener un gran poder de coagulación. Pero esta sí difunde a los tejidos adyacentes. Si bien no corta como la otra, corta, pero además coagula. Pero como desventaja tiene que se difunde hacia los tejidos adyacentes. Y tenemos dos tipos también. Ustedes saben que la corriente tiende a cerrar un circuito. Lo que habitualmente nosotros utilizamos para la polipectomía es la corriente monopolar, con un electrodo de referencia, que hay que tratar de colocarlo lo más cerca posible donde nosotros estamos actuando, porque la corriente que nosotros enviamos para cortar va a dirigirse hacia este electrodo de referencia y volver a la fuente. Por lo tanto, cuanto más cerca de donde estamos actuando, menos difundirá la corriente a través de los tejidos. Hay que tener un concepto muy importante de que la polipectomía comienza antes y termina después del procedimiento, no se agota en el procedimiento. Y para ello debemos, primero que nada, tomar un consentimiento informado. Y el consentimiento informado no es solamente hacer firmar un papel al paciente o a los cuidadores o padres del paciente, sino que debemos informarle qué es lo que le vamos a realizar, qué es lo que esperamos encontrar, cuáles son las complicaciones que pueden presentarse, y cuando el paciente o sus cuidadores estén completamente informados, entonces sí que nos den su consentimiento para realizar la polipectomía. Y esto lo digo además porque vean que en esta guía publicada por la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal, que fue traducida por CIED, a la polipectomía la consideran como alto riesgo de sangrado, es decir, que es un procedimiento que tiene sus riesgos. La polipectomía más sencilla puede transformarse en una gran enemiga. Por lo tanto, nosotros publicamos con el editor de este libro un capítulo donde llamamos la atención sobre los problemas que puede haber en la hemostasis de los pacientes previo a la realización de la polipectomía. No nos olvidemos que generalmente el niño, el síntoma princeps es la rectorragia, entonces debemos ver si la rectorragia es simplemente porque el pólipo está sangrando o porque el niño tiene alguna alteración en su hemostasis y debemos investigarla. Por lo tanto, nosotros recomendamos realizar una clase sanguínea donde esté el tiempo de protrombina, el INR, el K o APTT y el fibrinógeno. Si estos son normales, entonces vamos a tener una polipectomía mucho más segura que si no lo son. O debemos hacer alguna corrección previa. Lo otro muy importante antes de lanzarse a hacer la polipectomía es preparar bien al paciente. Hay muchas guías, hay muchos productos para preparar al paciente, no voy a hablar de eso ahora, pues no es el motivo de la charla, pero sí debemos tener en cuenta que debemos elegir una preparación que esté probada con los medicamentos que tengamos probados y que logremos una buena visualización del pólipo y no hacer polipectomías inseguras con colon mal preparado. Entonces, ¿cuáles son los tips que tenemos para realizar la polipectomía dentro del procedimiento? Bueno, primero hay que hacer una buena valoración del pólipo, ubicarlo bien, ver su tamaño, ver su accesibilidad, si es asilo pediculado, porque vamos a utilizar una técnica u otra. Probar primero que el asa funcione fuera del paciente, que la descarga eléctrica se dé y no estar adentro del paciente con el pólipo enlazado y que después la corriente no llegue al asa. Luego enlazar el pólipo con el asa, muy importante acercar el teflón del asa hacia el pólipo y luego cerrar el asa, alejarlo de la pared, hacer el corte del pólipo cerrando el asa. Nosotros preferimos hacerlo nosotros, es decir, con nuestro asistente hacemos todo este procedimiento hasta el corte. Y durante el corte nosotros tomamos el asa y vamos cortando y cerrando el asa al mismo tiempo.
hay que mandar una corriente continua, es decir, no hay que estar levantando el pie del pedal permanentemente. Luego de cortado, hay que recolectar la pieza, eso es otra cosa muy importante, no dejar abandonados los pólipos, nosotros debemos recolectar la pieza y tipificar ese pólipo a ver qué anatomía patológica tiene. Y naturalmente asegurarse que el pie del pólipo no quede sangrando, si no tenemos que utilizar alguna técnica para yugular ese sangrado. En adultos es muy utilizada la polipectomía fría en pólipos menores de 1 centímetro. Nosotros en pediatría no la recomendamos mucho porque en realidad los pólipos que nosotros vemos más habitualmente son los pólipos juveniles, son pólipos muy irrigados, son pólipos sangrantes. Y la verdad que cuando hemos tenido polipectomías frías por accidente, porque el asa se cortó antes de enviar la corriente, son pólipos que han sangrado mucho. Por lo tanto, nosotros preferimos utilizar la corriente de coagulación, eso es muy importante, no usamos corriente de corte porque no tenemos esos nuevos aparatos blend que van mezclando el corte con la corriente, tenemos más riesgo de tener síndrome postpolipectomía, dolor abdominal, pero es más seguro porque estos pólipos son realmente sangrantes. ¿Qué tipos histológicos nos vamos a encontrar? Bueno, como dije, el pólipo juvenil es el más frecuente, pero también tenemos adenomas, amartomas, pólipos hiperplásicos, pólipos inflamatorios y pólipos CAP. Como ven en esta serie de una revisión que hicimos hace unos años, el 96% de los pólipos que estipamos en nuestro servicio, de 326 polipectomías, eran pólipos juveniles. Por lo tanto, son los que generalmente nos vamos a encontrar en una polipectomía pediátrica, son pólipos juveniles. Que lo clasificamos de distintas maneras, si es único, es el pólipo juvenil solitario, si son de 2 a 4, pólipos múltiples, y si tiene más de 5 o más de 5, es una poliposis juvenil. Y aquí quiero mostrarles, fíjense que esto es, la técnica está muy bien hecha, se enlaza el pólipo, se acerca el teflón, se aleja el pólipo de la pared y se produce a pasar corriente de coagulación y corte. Lo que está mal aquí es la preparación del paciente. Y eso es muy importante porque nuestros cirujanos bien lo relatan. Si uno tiene una complicación con un colon bien preparado es una cosa, y si tiene una complicación con un colon mal preparado es otra. Cuando tenemos pólipos sesiles, nosotros preferimos siempre hacer la inyección del pólipo y separarlo de la submucosa. Se puede utilizar muchas sustancias para hacer la inyección y la separación, el suero salino hipertónico, suero con adrenalina, distintas mezclas. En realidad no es muy importante qué es lo que uno utilice, lo importante es inyectar el pólipo y separarlo de la submucosa para hacer una polipectomía mucho más segura. Como aquí tenemos un pólipo sesil, lo que hacemos nosotros es una inyección para separar al pólipo de la submucosa, enlazarlo, como siempre, acercar el teflón, cerrar el asa, alejarlo de la pared para que la corriente de coagulación no circule a través de la pared y proceder al corte. Los pólipos juveniles aislados o simples son los más comunes. Como ven, generalmente están ubicados en rectos sigmoides, pero a la vez generalmente son los de mayor tamaño. Entonces podemos encontrarnos con un pólipo de este tamaño. La verdad que cuando lo vimos dudamos mucho si extraerlo por endoscopía o pasarlo al cirujano. Bueno, decidimos hacerlo por endoscopía utilizando técnica de piecemeal. Y en realidad cuando lo vimos tampoco pensamos que fuera un pólipo juvenil, sin embargo luego la anatomía patológica nos mostró que era un pólipo juvenil. Es decir, que los pólipos juveniles son los más frecuentes, pero pueden tener gran tamaño. Bueno, y otros pólipos que nos podemos encontrar son los síndromes de poliposis combinados. Son realmente raros, pero lo que nos vamos a encontrar son pólipos de distinto tamaño, pólipos polilobulados, grandes, unidos a pólipos pequeños, sesiles, que naturalmente vamos a extirpar esos pólipos
grandes y lobulados y elegir los pólipos sesiles más grandes, a los más que podamos sacar en una sesión. A veces nos preguntan cuántos pólipos pueden sacarse en una sesión. Bueno, eso va un poco de acuerdo a la experiencia del endoscopista que está realizando la endoscopía, y también uno debe frenarse cuando ve que está cansado, ya la polipectomía no le están saliendo tan bien, pero el número es de acuerdo al endoscopista que esté actuando. Entonces, extirpamos estos pólipos y lo que vamos a ver es que vamos a encontrar distintos tipos histológicos. Pólipos juveniles, adenomas, adenomas cerrados, hiperplásicos, que cuando se unen a hiperpigmentación, alopecia o distrofia unguial, se llama síndrome de Crohn-High-Canada. ¿Qué otros pólipos nos podemos encontrar en pediatría? Bueno, son los pólipos amartomatosos integrantes del síndrome de Peutz-Jeghers. Recuerden que el síndrome de Peutz-Jeghers lo caracteriza los pólipos amartomatosos, la pigmentación clásica y el riesgo aumentado de cáncer. ¿Qué particularidad tienen estos pólipos? Bueno, en primer lugar, son poco frecuentes, pero los vemos en la edad pediátrica porque se manifiestan en la primera década de la vida. La otra particularidad que tienen es que el 70 al 90% están ubicados en el intestino delgado. Por lo tanto, muchas veces no están accesibles, ¿no?, a la colonoscopía, naturalmente, ni a la videogastroscopía. Y tienen un gran problema que son los problemas mecánicos. En general, se manifiestan por invaginación intestinal, y muchas veces con oclusión intestinal. Pero cuando esto ocurre y nosotros nos vemos en esta situación, si bien ya conocemos al paciente o se supone que el paciente pueda tener una poliposis, conviene que nosotros vayamos al acto quirúrgico, y realicemos, fíjense que aquí se ven los pólipos, si nosotros dejamos estos pólipos, la invaginación se va a volver a producir, entonces es muy conveniente hacer una pequeña incisión con el cirujano allí, entrar, hacer una enteroscopía intraoperatoria y retirar todos los pólipos más que podamos. Si hay polipectomía segura es esta, con el paciente dormido, con el cirujano al lado, cualquier complicación que uno tiene el cirujano al lado que la pueda solucionar. Así que si hablamos de polipectomía segura, esta es muy segura. Y tenemos también la otra forma de presentación de estos pólipos, que son la anemia. Este paciente de 11 años le hicimos 2 videogastroscopías, 2 videocolonoscopías y no encontrábamos la causa del sangrado. Se le hizo una cápsula endoscópica y se vieron estos tumores, que finalmente resultaron siendo pólipos amartomatosos. El niño todavía no tenía la pigmentación clásica, y fíjense que estos son pólipos más complejos porque como tienen esa arborización muscular que caracteriza al pólipo amartomatoso, muchas veces son más difíciles de extirpar. Pero algunos están libres y aquí realizamos el otro tipo de enteroscopía sin apertura del intestino. Hacemos colonoscopía y con el abdomen abierto el cirujano va ayudándonos a enhebrar el intestino delgado y ahí procedemos a realizar la polipectomía y la revisión de todo el resto del intestino delgado, ayudados por el cirujano. Esta también es una polipectomía bastante segura, porque en realidad tenemos también el cirujano ahí que nos asistiría en caso de tener alguna complicación. ¿A qué otros pólipos nos podemos ver enfrentados? Bueno, a los pólipos adenomatosos. Son extremadamente raros en pediatría, aislados, pero sí forman parte de la poliposis adenomatosa familiar y tenemos varios pacientes con esta patología. Y fíjense que estos pólipos en general son múltiples, son cientos, miles de pólipos. Cuando nosotros hacemos la colonoscopia lo que vemos es esto. Y para tipificar al paciente elegimos en general los pólipos más grandes, utilizamos la técnica de inyección, enlazar, separar de la pared, cortar y luego recuperar la pieza para tipificar al paciente, que es muy importante, como siempre les digo, porque el pronóstico y el tratamiento va a ser muy diferente de acuerdo al tipo histológico que encontremos de pólipo. No es el motivo de esta charla las complicaciones, pero sí, para hacer una polipectomía segura hay que conocer las complicaciones y hay que saber tratarlas. El sangrado sin duda es las complicaciones más importantes que tenemos. Este es un pólipo también juvenil de gran tamaño que durante la polipectomía
con técnica de piecemeal, disculpe, vamos a ponerlo de vuelta. Tuvimos un sangrado, hicimos inyección de adrenalina para cohibir el sangrado, completamos la polipectomía y luego terminamos con la colocación de un hemoclip para asegurarnos de que el sangrado realmente quede detenido. Bueno, ahí está la colocación del clip y la liberación del mismo. Este paciente, por suerte, marchó muy bien posterior a este, pero sangró bastante. Y luego lo otro que podemos tener es la perforación, que si la logramos ubicar y es menor de 2 centímetros, también podemos tratarla con la colocación de hemoclip. Y para evitar el síndrome de pospolipectomía y para evitar los sangrados y para poder utilizar corriente de corte, una de las cosas que se pueden utilizar es el endoloop, que es un asa de teflón, de plástico, que se coloca y queda colocada, y por lo tanto el pólipo queda estrangulado y nosotros podemos realizar aquí la polipectomía ya sea con corriente de corte o con corriente de coagulación y corte, pero fundamentalmente de corte, que eso nos va a evitar este síndrome, que es, como yo les decía, la corriente de coagulación migra en los tejidos, entonces puede pasar toda la pared del colon y llegar a la serosa y dar una irritación de la serosa con dolor post-polipectomía, y eso muchas veces pone en el cuidado de que no sea una perforación, entonces es un paciente que tiene muchas dificultades si esto ocurre. Esta es la colocación del endoloop, se coloca, se estrangula el pólipo y se libera. Y luego allí se hace el corte del pólipo con mucho menos riesgo de sangrado y sobre todo con mucho menos riesgo de el dolor abdominal por el síndrome post-polipectomía. Para finalizar, quiero decirles que en este atlas que publicamos hace unos años, junto a los editores, Reinaldo Pieri y Armando Madrazo, está el capítulo de polipectomía endoscópica, escrito por nuestro amigo César Oviedo de Ecuador, que se los recomiendo porque todas estas recomendaciones que les estoy dando están muy bien descritas allí. Y bueno, con esta fotografía de nuestra participación con la Sociedad Latinoamericana y con CIED en Endo 2020 en Río, me despido y naturalmente quedo a las órdenes por si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias.